Cuando pensamos en Tim Burton, viene a nuestra mente enseguida la presencia de mundos imaginarios o puestos donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros, ya que es lo que caracteriza en la mayoría de sus trabajos. Sin duda, este director no pasa desapercibido. Burton es un director que ha logrado posicionarse en el mundo del cine por su particularidad, por tener un estilo definido y por continuar con esa misma línea estética singular en sus trabajos. Y no es para menos, ya que tiene la responsabilidad de crear un universo enorme de personajes tan asombrosos como apreciados. Pero, entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son dichas características? ¿En qué aspectos cinematográficos podemos evidenciarlas? ¿Cuál es la estética que este director usa como referencia para sus creaciones? En primer lugar, ¿de qué características estamos hablando? Las características físicas que se buscan en el casting para los trabajos de Burton suelen ser extremas. Muy altos, muy cortos, muy esbeltos, muy gordos. Son algunas de las más notorias. Este incorpora personajes autodidactas, fantásticos, siniestros y sobrehumanos, poseedores de una apariencia pálida con un alocado cabello negro similar al suyo. Asimismo, suelen ser altos y estilizados, de extremidades finas y alargadas, con ojos muy expresivos y boca pequeña. La gran mayoría de sus personajes se caracteriza por tener enormes ojeras como si no hubieran dormido en días. Para ello, el maquillaje suele ser muy exagerado y expresionista. A esto, el propio Burton le suele llamar estilo de cine mudo. Un ejemplo de ellos es la película Sweeney Todd, donde el maquillaje es púrpura y marrón para sugerir una fatiga y rabia. También podemos ver este aspecto en otros dos de sus filmes, Edward Scissorhands y Sombras Tenebrosas. En la primera, el propio papel de Edward, el cual sobresalía por su maquillaje blanquecino y por su mirada acentuada y expresiva, y en la segunda, o mejor dicho, en Sombras Tenebrosas, el maquillaje era bastante exagerado en algunos casos, más que nada en los personajes poco realistas, pues se tenía que resaltar todos sus rasgos diferentes. No te imaginas lo sediento que estoy. Este elemento se convierte en pieza esencial en determinados puntos decisivos de la trama, en especial en el personaje de Eva Green y el propio Barnabas Collins. Para estos personajes se utilizó mucha base blanca en la cara y el cuello, un poco de pintalabios marrón y por último un poco más de negro en los pómulos hasta la barbilla para marcarlos bien. Además, los párpados eran pintados de negro y alrededor de los ojos morado. Con los demás se utilizó un maquillaje bastante natural. Otro aspecto sumamente notorio en las realizaciones de Burton es el vestuario, ya que tiene la tarea de reflejar el carácter irónico y extravagante de sus personajes, y a la vez combinar la iconografía estilista con la época en la que se desenvuelve la historia del filme, lo cual podemos observar en la película Sombras Tenebrosas. El personaje de la película era único, pues se trataba de un hombre muy elegante, un vampiro muy poco entusiasta que llevaba enterrado 200 años hasta que vuelve a la vida en los años 70. Por esta razón, el personaje de Michelle Pfeiffer luce un vestuario en la que la sitúa la moda de estas dos épocas. Igualmente, el vestuario de Barnabas Collins se basó en un abrigo largo de terciopelo negro y un pañuelo rojo en el cuello. Otra película representativa es Alicia en el País de las Maravillas. Al comienzo de la película, Alicia lleva un vestido azul muy propio para su joven personaje. El dobladillo muestra bordados con motivos rurales y conejos dibujados, que anticipan su escapada a los campos. Este vestido cambia por completo cuando Alicia se hace gigante, ya que Burton quería representarla más a una mujer que a una niña, aunque todavía conserva el toque de inocencia de la infancia. Por otro lado, es el sombrerero loco. El abrigo de este se hizo poniendo 2 o 3 capas de seda natural sobre otra pieza de seda. Después se tuvo que quemar el material en varias zonas para envejecerlo y darle un brillo especial. Asimismo, el chaleco se confeccionó con pequeños trozos de tela que se cosieron y se recosieron juntos. Entonces, ¿en qué otro aspecto vemos estas características? Como vimos anteriormente, estas particularidades se encuentran en el casting de actores, maquillaje, vestuario, pero falta algo más importante en todo este asunto, las escenografías. Pero antes de hablar de esto, tenemos que preguntarnos primero, ¿por qué el color es muy importante en las obras de Burton? En primer lugar, porque lo utiliza para transmitir sensaciones y emociones implícitas del mundo interior. En segundo lugar, porque nos muestra cómo el color puede dar significado a muchas cosas, sobre todo a diferenciar los diferentes contextos. Así, logra que éste se convierta en un ingrediente vital para poder enfatizar el contraste de sus escenografías.
Un ejemplo se puede ver en la película Pesadilla antes de Navidad, donde Burton exhibe una escenografía contrastada entre diferentes mundos. Halloween Town lo representa con colores opacos, grises y apagados, además de una iluminación tenue. Por otro lado, Christmas Town presenta colores vivos con una iluminación de tintes alegres. Mediante esto, logra que la realidad sea una mezcla de las dos anteriores. Asimismo, la arquitectura, los elementos decorativos, juegos de luces y sombras logran crear una atmósfera intensa que evoca irrealidad y crea mundos paralelos. Otra película que destaca estéticamente es Edward Scissorhands. Su maravillosa arquitectura asimétrica y los predominantes ventanales del castillo de Edward logran interactuar y envolver a los personajes. Para ello, Burton tuvo la idea de hacer un doble juego contrastando la estética de las dos realidades, diferenciando así los decorados casi pop y la mezcla de expresionismo y gótico, donde la escalera significaba la conexión entre dos mundos, logrando el sentido de cruzar de una situación a otra. Gracias a todo esto, el mundo de Edward se puede considerar mágico, pero a la vez siniestro y espeluznante, mientras que el mundo exterior se vuelve trivial y frío. Como hemos dicho antes, Burton es un profesional singular. Entonces, ¿qué es lo que lo hace único? La exclusividad profesional de este director radica en su estética singular. Burton ha sabido desplazar hábilmente y exitosamente a nuestros tiempos la estética expresionista. El expresionismo rebusca, ve y vive el uso del color y la forma, pero sin haber semejanza en el estilo. En sus primeros cortometrajes, se pueden contemplar claras similitudes con el expresionismo. Los temas, las construcciones de los escenarios, los personajes, el maquillaje, todo hace una evidente referencia a este estilo. Por ello, a pesar de que las temáticas sean distintas entre sí, tienen un punto en común, el escapar del mundo real y crear nuevos mundos mediante personajes complejos, misteriosos y originales. Por ello, podemos concluir que Tim Burton se ha inspirado intensamente en la estética de los personajes principales del gabinete de Dr. Caligari, es decir, opta por un expresionismo para realizar sus películas. Augustus Gloop, the great big reading nincompoop. Augustus Gloop, so big and vile, so greedy, foul, and infantile.